no se toca completamente todo el curso como debiera tocarse, ¿no? Eso que decía Delgado, siempre en el segundo semestre más se abocan ustedes a lo que es fármaco y patología, participando muy poco. Nos han fijado el examen para el día 15, jueves 15. No me han dicho la hora, no nos han dicho la hora, pero es jueves 15, de manera virtual, 3 grupos. ¿Se viene más adelante o también así? Siempre que, ahora vamos a tocar la parte de hígado, siempre que se habla de hígado, era parte dentro del curso de lo que es de la parte del gastroenterólogo. Pero en la parte hepática se ha ido comprendiendo mucho más, que ahora surgen subespecialidades dentro de gastroenterología, que es la hepatología. Hepatólogos son especialistas clínicos dentro de gastro, que se subespecializan después de hacer la gastroenterología, que son 4 años, 3 años más en lo que concierne a hígado. Hígado se ha ido descubriendo en base, primero a su anatomía, a su gran anatomía y en base a su rica fisiología, a su gran cantidad de funciones que tiene. Entonces vamos a recordar que en anatomía tenemos que el gasto, el volumen que entra por minuto al hígado, viene a ser un cuarto, 25% del gasto cardíaco. Estamos hablando de 5 a 6 litros, estamos hablando de 1,5 litros, 2 litros que ingresan al hígado constantemente por minuto. Esto a través de su gran vena porta y su pequeña arteria hepática. Esto va a condicionar que a través de esta gran vena porta ingrese gran cantidad de flujo, volumen, 3/4, el 75% del volumen como líquido ingresa a través de la vena. Esta vena porta, que va a recoger todos los nutrientes del intestino delgado, del colon derecho, ascendente, a través de sus mesentéricas superior e inferior, y de la esplénica, va a llevar el 75% del volumen. Y la arteria hepática, rama del tronco celíaco, rama de la aorta, lleva solamente el 25% en relación al volumen. Sin embargo, si lo vemos en cuestión de oxígeno, ambas aportan la misma cantidad de oxígeno. Es decir, esa vena porta de gran calibre está llevando la misma cantidad de oxígeno que la arteria. La vena porta es tan ancha que es más o menos como si fuera el dedo meñique de ustedes. De ese calibre es la vena porta. Y la arteria hepática va por encima de la porta, va descansando sobre la porta, ingresando también hacia el hígado, y saliendo del hígado está la vía biliar. En este caso, la vía biliar común, el hepático, o colédoco después, que se une con el cístico, ¿no? Gracias al descubrimiento o a la investigación de la anatomía, este gran hígado voluminoso, 1,2 kilos, 1,5 kilos, dependiendo la persona, se ha podido entender que en verdad son 8 segmentos subhepáticos, es decir, son 8 hígados pequeñitos que contienen su inervación, su vascularización y sus principios fundamentales fisiológicos individuales, es decir, cada uno funciona individualmente. Al final todos hacen la misma función, pero cada uno es como si fuera un hígado pequeño, ya que tiene su vena porta, ya que tiene su arteria hepática, obviamente ramas de la porta y de la hepática, y también su vía biliar, esta llamada triada portal. Entonces cada segmento es totalmente independiente, ¿no? Tanto del drenaje arterial, venoso, como biliar. Ahora, esto es importante porque permite resecar 1, 2, 3, 4, 5, el 60-70% del hígado sin comprometer el otro 30%. Y ese otro 30%, con el tiempo, ejerce la función de compensación gracias al crecimiento, la hiperplasia que hacen los segmentos después de haber una resección por algún motivo. Esto confiere gran funcionalidad. El hecho que entendamos que son independientes les da bastante funcionalidad desde el punto de vista receptivo, pensando en tumores. Desde el punto de vista fisiológico, vamos a tener a nuestro acino portal, en las cuales lateralmente van a tener las venas centrolobulares, y arriba y hacia abajo
las triadas portales, ¿no? Las triadas portales, donde está entrando la arteria hepática, la vena porta y está saliendo la vía biliar. Esto desde el punto de vista fisiológico, práctico, va a conferir tres áreas, ¿no? Acá tenemos la triada portal por este lado, la triada portal en este lado. Entonces, esta sangre que está acá, discurriendo, entrando, es sangre arterial y es sangre venosa. Las dos sangres se están mezclando en estos sinusoides hepáticos. Acá se está mezclando la sangre y confiere a esta zona una zona llamada de tipo 1. Esta zona de tipo 1, a medida que va discurriendo hacia las venas centrolobulares, va perdiendo la característica con la cual entraron: rica en oxígeno, rica en nutrientes, rica en ciertos componentes enzimáticos, y va discurriendo hacia la vena centrobular, que finalmente va hacia las suprahepáticas, hacia el corazón, ¿no? Entonces va a formar esta área 1 y finalmente el área 3. Esto va a tener en el entendimiento de estas tres áreas está el cómo así se afecta un área más que otra, dependiendo de lo que uno puede ingerir. Entonces tenemos un hepatocito junto a otro hepatocito, que son la unidad funcional hepática, y entre los hepatocitos va a discurrir los canalículos biliares, la formación de la vía biliar, la formación del colédono. Entre hepatocito y hepatocito se forma la vía biliar, que finalmente va a ser la formación del colédono, lo que va a salir del hígado. Y entre hepatocito va a haber un endotelio que va a ser el endotelio hepático, por donde va a discurrir la sangre, donde se mezcla esta sangre venosa, esta sangre arterial, tapizada con las células de Kupffer, y esto viene a ser la parte sinusoidal del hígado. Al entrar la sangre y entrar en esta zona 1, esta zona ricamente en oxígeno y en nutrientes, es lo característico. Va a haber ricas, abundantes enzimas del ciclo de la urea y una alta densidad mitocondrial, con alto gasto de energía, síntesis de glucógeno. Mientras que en la zona 3 ya la sangre ya no está tan oxigenada, está menos oxigenada. Hay este tipo de enzimas, la glutamato sintetasa, P, citocromo 450, metabolismo anaerobio y la biotransformación de fármacos. Cuando uno ingiere sustancias tipo fármacos, toxinas, y hace un daño, una injuria hepática severa en el momento, una manera de identificar qué cosa ha sido lo que ha afectado esto son las biopsias hepáticas. El hígado, como tiene múltiples funciones, reconocer de manera aguda su sintomatología, su insuficiencia, su falta de trabajo es fácil, pero reconocerlo de manera crónica no se puede hacer, es muy difícil. Necesita mucha semiología, mucha anamnesis directa con el paciente para poder identificar de manera crónica los cambios a largo plazo. De manera aguda es evidente por las múltiples funciones que tiene y lo vamos a ver ahorita, pero de manera crónica no se puede encontrar en sí dónde está cuál es la semiología, la sintomatología. Y existe una zona, y esto a razón de que uno, para identificar qué cosa le ha hecho daño al hígado, qué cosa lo ha llevado a una insuficiencia hepática, les hacen biopsias hepáticas. Y en esas biopsias hepáticas, a la microscopía, vemos la zona 1, 2, 3, y según la zona en la cual esté la inflamación, la necrosis, por lo que se ha comido, paracetamol, procesos virales, hepatitis, etc., se va a ver qué zona está más afectada y qué zona es cuál es el diagnóstico más probable en base a la zonificación. Así tenemos que, si viene sangre poca en oxígeno, quienes más van a sufrir va a ser la zona 3, porque la zona 1, el poco oxígeno que llega, lo capta y hace sus procesos metabólicos, mientras que la zona 3, al no tener o recibir muy poca sangre oxigenada, sufre más desde el punto de vista oxigenatorio. Vemos acá la biotransformación de fármacos, todos se dan a nivel de la zona 3. Entonces, si nosotros a las biopsias hepáticas vemos esta zona 3 con abundante edema, hemorragia, inflamación, y sabemos que esta zona 3 es la zona de proceso de fármacos,
entendemos que este ha sido alguna insuficiencia hepática debido a algún fármaco que hemos ingerido. Lo más común, lo más frecuente, la ingesta de paracetamol. La ingesta de paracetamol causa estas necrosis perihepáticas a nivel de la microscopía en la zona 3. Identificando la serie de espacios, claro está, ¿no? Identificando los sinusoides que confiere el espacio de Dice, identificando que en esos sinusoides, en ese espacio de Dice, están las fibras de colágeno tipo 1, 3 y 4, la que le dan la estabilidad hacia este sinusoide y van a conferir posteriormente, cuando existan depósitos de este tejido fibroso a nivel de estas zonas, de estos sinusoides que son mecánicamente activos, pero les confiere una contractibilidad que le condiciona una fibrosis a la larga, lo que se llama la cirrosis hepática, que es una fibrosis del sinusoide hepático, de esa parte contráctil. Y nos va a conferir que este sinusoide hepático, que normalmente es permeable, es liso, fácilmente se absorben y se secretan sustancias, se confieren tejidos de fibrosis que no condicionan un gran intercambio. Por esto estas células estrelladas, células hipocitos, fue descrito por Kupfer en el año 1876. Y tenían una característica que eran medias estrelladas. Estas estrelladas le condicionaban una parte contráctil, una parte dinámica a lo que es el proceso fisiológico de esta zona. Por eso le llamaron células estrelladas del hígado, ¿no? Que tenía aparte funciones de homeostasis de retinoides y una remodelación de la matriz extracelular gracias a su síntesis y producción de proteínas. Entonces nosotros vamos a tener nuestro hígado, que normalmente, como dijimos, kilo 200, kilo y medio, es un hígado liso, totalmente liso, homogéneo, difícilmente palpable. Si ustedes se palpan al reborde costal derecho, no llegan a palpar el hígado, salvo en situaciones en las cuales hay hepatosplenomegalia y este borde romo se pierde y se vuelve agudo y lo pueden palpar. La proyección que ustedes tienen a este lado, a esta zona subcostal derecha, es la proyección de la vesícula biliar, que está por debajo en el segmento 4 y 5 hepático. Cuando hay procesos de insuficiencia crónica hepática, hepatitis crónica, el hígado tiende a fibrosarse. Fibrosis anatomopatológicamente la cirrosis es fibrosis, nódulos de regeneración. Ese es el concepto histopatológico de qué cosa es una cirrosis. Es fibrosis más nódulos de regeneración. Esto condiciona que el hígado, que normalmente está entre kilo 200, kilo y medio, empiece a reducir, empiece a ser un hígado fibroso, cauchoso, que no permite el ingreso adecuado de ese volumen portal y hepático de la arteria hepática. Dependiendo el grado de alteración del hígado, vamos a tener varios síndromes. Los síndromes que siempre hablamos, conocidos cuando hablamos de falla hepática, el más conocido o el más típico desde el punto de vista semiológico, que lo hablamos del sábado, va a ser la hipertensión portal. ¿Por qué la hipertensión portal? Porque al haber una gran al no poder entrar la sangre al hígado por su insuficiencia, por su fibrosis y cirrosis, empieza a buscar otros conductos de salida y esto condiciona hemorragias. Entonces, clínicamente el paciente debuta con hemorragia. El paciente sangra de varios puntos que lo vamos a ver y por eso semiológicamente es bien rico el concepto de hipertensión portal en un hígado cirrótico. La otra idea que nosotros siempre vamos a ver cuando pensemos en insuficiencia hepática es la hipoalbuminemia. El paciente, como el hígado, su producción fundamental es de síntesis de productos proteicos, empieza a volverse hipoalbuminémico. Esto va a condicionar una citis, un tercer espacio, que condiciona una retención del líquido a nivel del peritoneo abdominal, condicionando lo que se llama la citis, ¿no? Gracias a esta hipoalbuminemia marcada. Vamos a tener
Bueno, los patrones de colestasis, que lo vamos a ver ahorita. Dentro de las funciones, siempre que hablemos de hígado, siempre van a hablar de un proceso de detoxificación gracias a dos procesos bioquímicos, que son o le aumentamos agua o le sumamos algún otro componente. Aumentando el agua le vamos a llamar la hidroxilaciones y oxidaciones. Este proceso bioquímico se llama tipo 1, hidroxilándolo o oxidándolo. Y las de tipo 2 son cuando los unimos a algo. ¿A qué los unimos? A sulfatos, ácido glucurónico, a fosfatos. Entonces, mediante estos dos tipos bioquímicos, el hígado hace su trabajo de detoxificación. El metabolismo y síntesis de todos los procesos, en general, primero carbohidratos. Vamos a ver cómo el hígado ejerce una función tipo esponja, tipo buffer, en la cual va a captar todo lo que ustedes ingieren y finalmente se absorbe y se transforma a glucosa, y el hígado lo capta esa glucosa y lo guarda como glucógeno. Y este glucógeno lo tiene en el hígado, en su célula hepática que está rica en glucógeno, hasta el momento que detecte niveles bajos de azúcar, y este glucógeno lo empieza a transformar en glucosa nuevamente a través de la neoglucogénesis. Esa es la parte hepática. El músculo también guarda gran cantidad de glucógeno. Por eso es que si ustedes hacen esas dietas de que no comen 0 carbohidratos, rápidamente bajan de volumen. Bajan de volumen a expensas de que el músculo y el hígado desaparecen todas sus reservas de glucógeno, y esos pacientes que hacen esas dietas al cuarto o quinto día de no comer nada de azúcar, ven que su volumen baja. No baja tanto el peso, pero el volumen corporal, que está rico en glucógeno, se depleta completamente. Y el músculo se adelgaza. Se adelgaza porque perdió todo su glucógeno. Este hígado ejerce la misma función. Guarda todo ese glucógeno en las condiciones que nosotros necesitemos glucosa y la transforma. Cuando no hay este buffer, en procesos diabéticos, en pacientes que tienen algún tipo de enfermedades tipo insulinomas, que producen insulina y hacen que el azúcar entre rápidamente al tejido, y cuadros de hipoglicemia severa gracias a la insulina, a este exceso de insulina de este insulinoma, puede producir cambios bruscos en el azúcar y dar una hipoglicemia aguda. Las hipoglicemias agudas se pueden caracterizar no solamente pues, por lo que ustedes conocen, la debilidad, el sueño, la fatiga, que puede ser manifestación de hipoglicemia, sino muchas veces hay una reacción psicotrópica que se asemeja mucho a cambios de esquizofrenia. El paciente se vuelve sumamente ansioso, su sudoración profusa, ansioso, taquicardia, verborreico. Es una respuesta en muchos de los pacientes que tienen una hipoglicemia severa. Esto lo evita el hígado. Siempre que el hígado esté funcionando bien, el hígado evita estos cambios bruscos de hipoglicemia, de hiperglicemia. Lo más severo, lo más preocupante siempre es la hipoglicemia, ¿no? Porque da cambios bruscos. Obviamente la hiperglicemia, el diabéticos también es importante, pero no tiene una manifestación clínica tan rica como sí la tiene la hipoglicemia, y desde el punto de vista de emergencia, menos de 50, 60 miligramos de decilitro de glucosa es una emergencia, ¿no? El hígado ejerce este buffer. Por eso es que, y al tener una rica anatomía y rica variabilidad, pocos son los pacientes que tienen estos casos. Cuando tienen problemas con la glucosa, cuando tienes un hígado cirrótico severo, cuando tienes metástasis hepática múltiple, no tienes función hepática, estos pacientes fácilmente hacen cuadros de hipoglicemia. Metabolismo de los lípidos. El hígado a las grasas las sintetiza, las empaqueta, las envía a la sangre, constantemente las está a través de las lipoproteínas, las mezcla con proteínas y las va ejerciendo toda su fisiología. Todo lo que ustedes ingresan a través de la vía digestiva, todo necesariamente pasa por el hígado, porque se absorbe a través de las mesentéricas, intestino delgado, pasa hacia el hígado y en el hígado ejerce su función. Ahora, si lo que ustedes ingieren es rico en sustancias lipídicas, rico en grasas,
el hígado tiende a sintetizar más grasas y es lo que normalmente a la ecografía le dicen, tiene hígado graso. Hígado graso simplemente es por una ingesta alta en grasas, en las cuales ecográficamente el hígado se ve brilloso porque tiene abundante material graso y obviamente si el paciente deja de comer grasas, el hígado se recupera. Pero no tiene ningún punto de vista, ninguna traducción fisiológica mayor, ¿no? Simplemente hígado graso. Usualmente estos van a hacer depósitos de esta grasa, empiezan a eliminarla a través de la bilis, hace una bilis más espesa, una bilis litogénica que se llama, y esta bilis que es producida por el hígado, por el hepatocito, va a depositarse en la vesícula. Todo el día, a las 24 horas, el hígado está produciendo bilis, a razón de medio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros por hora, dependiendo del tamaño y el estímulo. Y toda esta bilis se va acumulando en la vesícula biliar, el órgano hueco que está debajo del segmento 4 y 5 hepático. Esta acumulación de bilis, esta bilis que es un líquido verde petróleo, se vuelve más espeso, obviamente, si su ingesta es más lipídica, más de grasas, al punto de que lo que es líquido verde se vuelve líquido espeso, tipo barro, lo que le llaman arenilla, barro biliar. Y con el tiempo, si no se cambia esa dieta, esta arenilla, barro biliar condiciona lo que es el cálculo o litiasis de la vesícula biliar. Hay metabolismo de las proteínas, de los aminoácidos no esenciales, la síntesis de proteínas del plasma, la conversión del amoníaco en urea y proteínas de coagulación. Son en general de las proteínas las principales. Pero por ejemplo, ¿qué me da si no hay síntesis de proteínas plasmáticas? Me viene el edema, el tercer espacio. El tercer espacio, sea denominado como ascitis, o sea de edema de miembros inferiores, manos, o al punto de tener una anasarca, ¿no? Más de 3 espacios, pleural, cardíaco, ascítico, extremidades, anasarca, edema. ¿Por qué? Simplemente porque no hay una buena producción de enzimas. Cuando no hay una conversión de amoníaco en urea, cuando el hígado no transforma este amoníaco a urea, esto actúa como falsos neurotransmisores, y estos falsos neurotransmisores, por esta deficiencia en esta transformación, actúan dando lo que se llama la encefalopatía hepática. Pacientes ya en su grado final, en su grado final de fibrosis, de cirrosis, de insuficiencia hepática, tienen esta encefalopatía hepática que es ricamente semiológica desde el punto de vista de examen y anamnesis. Son pacientes que obviamente tienen temblores distales, tienen un tremor caracterizado por arañas vasculares, hiperpigmentación nasal, el tejido hormonal hace que haya ginecomastia, y uno va preguntando, va examinando la anamnesis. Son pacientes usualmente alcohólicos, que es la etiología que lo ha llevado en este caso a su fibrosis, cirrosis, la encefalopatía hepática, producto de esta inadecuada conversión de amoníaco a urea actuando como neurotransmisores, como falsos neurotransmisores. Proteínas de coagulación, al no tener buenas proteínas de coagulación, el paciente sufre un golpe, sufre un trauma, lo que a una persona no le causa nada, estas personas hacen fácilmente hematomas. Algunos lo confunden, no es mi fragilidad capilar, no, son hematomas, porque no tienen proteínas de coagulación adecuadas. Entonces, si van viendo, es bastante florida lo que uno puede encontrar en un paciente con insuficiencia hepática. Como les digo, las insuficiencias hepáticas crónicas son muy ricas en su anamnesis, pero uno tiene que preguntar mucho. No son tan floridas como la aguda. En la aguda el paciente viene con hematomas, viene ictérico, viene con ascitis, viene con encefalopatía. Eso pocas veces lo van a ver. Usualmente las agudas solamente se ven por intentos de suicidio con algún medicamento, fármacos, hepatitis virales muy agudas que pueden llegar a una insuficiencia aguda. Lo que más van a ver en la práctica es la insuficiencia hepática crónica. Y la otra de las funciones del hígado, ¿no? Su función excretora hacia la vía biliar,
excretando su bilis, y tiene una función también endocrina, el factor de crecimiento de insulina, que es su parte endocrina. La parte exocrina es la bilis. La insuficiencia hepática la definen como un síndrome poco frecuente, que es un deterioro severo de la función hepática, desarrollando esa encefalopatía, esos cambios, por esos neurotransmisores, como resultado de la necrosis masiva. Esa necrosis masiva, ¿cómo la vemos? A la biopsia hepática, viendo la zonificación 1, 2, 3. ¿No? Las causas de la aguda, hepatitis viral A y B, sobredosis de medicamentos, paracetamol, con lejos el primero, reacciones idiosincráticas a drogas, eso es al azar, cualquier persona pudiera tener esto, ingesta de algunos tóxicos y desórdenes metabólicos. Manifestaciones clínicas, aparte de la encefalopatía, que es lo más florido, la ictericia, ¿no? El paciente empieza a tener este tinte ictérico, el cambio en los trastornos de coagulación a expensas del incremento del tipo de protrombina y la disminución del factor 5. Usualmente cuando el hígado, ya que tiene esos 8 segmentos, es difícilmente comprometible en toda su extensión. Por eso es que no es tan frecuente este síndrome de hepatitis, de insuficiencia hepática aguda. Hay criterios en los cuales se ve la ausencia de enfermedad hepática crónica para definir una aguda, o sea, que ese paciente previamente haya estado totalmente sano, que sus transaminasas e INR estén a razón de hepatitis aguda, que sea menor de 24 semanas y que exista encefalopatía. Nosotros, para darnos cuenta desde el punto de vista laboratorial si el paciente está en insuficiencia hepática o no, tenemos que tomar en sangre estos marcadores, las transaminasas, la pirúvica y la oxalacética, la fosfatasa alcalina, bilirrubinas obviamente, triprotrombina y albúmina. Y es tanto así que estos son los criterios para establecer la tabla de Child-Pugh que ve el deterioro hepático, de Child modificada por Pugh, en la cual se establecen estos criterios. Primero, si nosotros hablamos de trastornos de la TGO-TGP, normalmente de 40 a 50 su valor normal, cuando hay daño celular, cuando hay una hepatitis, lo que es 40-50 se vuelve 400-500, 10 veces el valor. Eso es una hepatitis diagnosticada clínicamente, laboratorialmente, a través de sus transaminasas. De 40-50 se eleva a 10 veces su valor. Si hay mayor necrosis, puede haber mayor necrosis por otra etiología, se puede llevar a 1000, 1500. Las transaminasas lo único que me dicen es daño, necrosis hepática. Ahora, no son tan específicas, también la pedimos para corazón, ¿no? Ahora, también tenemos la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Fosfatasa alcalina y bilirrubinas, lo que me va a indicar es obstrucción, colestasis. Obstrucción es colestasis, obstrucción en algún nivel que me cause que no haya progresión de la bilis y causa fosfatasa alcalina y bilirrubinas elevadas. Y lo otro, tipo de protrombina y albúmina por el deterioro de la síntesis de la parte proteica, ¿no? Entonces, estas son las cosas que siempre pedimos laboratorialmente a los pacientes en los cuales tenemos sospecha de una insuficiencia hepática. Según esto se establecen los criterios de Child-Pugh para ver si el hígado es un Child A, B, C, de acuerdo a su severidad. El manejo obviamente de soporte, como intervienen las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los factores de coagulación, todo tiene que ser en UCI para manejar los fluidos en acetilcisteína, si estamos hablando de paracetamol, el manejo consecuente del síndrome hepatorrenal, en la cual el hígado afecta al riñón y da un síndrome hepatorrenal, un síndrome de insuficiencia renal de origen hepático, manejo de la encefalopatía, manejo de la coagulación. Lo que comúnmente van a ver va a ser la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, que no viene a ser otra cosa que la fibrosis hepática, que es por el cual el proceso dinámico, o sea, hay una parte mecánica y hay una parte dinámica. La parte dinámica es esa contracción que ejerce esa célula estrellada. Esta contracción de la célula estrellada que confiere ese efecto dinámico se interrumpe.
¿Y se interrumpe por qué? O sea, ya no se contrae, ya no deja aperturar. El sinusoide es rígido. Abuso de alcohol. Acá en el Perú no es la principal causa, pero sí en Europa, el abuso de alcohol. Infecciones crónicas, hablando de hepatitis, de las hepatitis virales. Enfermedades autoinmunes degenerativas, enfermedades biliares, afectaciones congénitas metabólicas. Todas estas van a ejercer un efecto de fibrosis a nivel del hígado, finalmente la cirrosis, que conllevan a cambios que ya hemos conversado, ¿no? En el Perú, hepatitis C, hepatitis B son las principales que llevan. Por eso ahora que ustedes pasan a clínica el próximo año, todos deben tener su vacuna contra la hepatitis. ¿Se han vacunado? Sí. ¿No? Van a estar en contacto con secreciones, van a empezar a tomar muestras, agar, líquidos, deben tener muchas de las promociones siempre de alumnos que van a los hospitales a cuarto, quinto año, se contaminan con hepatitis A. La hepatitis A y la E, la que es el comecaca, no hace mayor efecto, pero las hepatitis peligrosas, la B y la C, la que llevan una hepatitis crónica y se puede ser crónicamente activa, pueden ser las que lleven a un grado de cirrosis. Entonces deben tener su vacuna para la hepatitis ahora que van a pasar a clínica, van a hacer contacto directo. Porque en el Perú es lo principal, no es alcohol. Siempre que uno ve a un paciente amarillo, ictérico, la ictericia, piensa en lo que es falla hepática, ¿no? Después de la encefalopatía, la ictericia es lo que más marca al paciente amarillo. Un grupo de pacientes, un grupo de personas le dicen, no, son los carotenos que quieres en tu dieta, son la mandarina, son la naranja, que estás tomando, tu papaya que tomas en la dieta, y te confiere ese color tinte ictérico que se posiciona en las palmas de las manos, en las zonas más claras, es más fácil de ver. Pero este tinte ictérico tiene una afiliación bien grande por la elastina, la esclera blanca del ojo, la parte blanca de la esclera, tiene elastina y ahí se acumula la bilirrubina. Entonces, la ictericia va a darse por alguna alteración en su formación, en su transporte, en su captación, en su metabolismo o en su excreción. En algún proceso en el cual, desde que el glóbulo rojo se destruye y libera los grupos M hasta la excreción de la vía urinaria o fecal, se produce, en algún momento se produce su alteración y da lo que se llama ictericia. Esta bilirrubina es lo que los valores normales, va a depender del laboratorio, pero nunca pasa de 1.2 miligramos de cilindro. Es lo que normalmente está en sangre y es lo que le da el color a todo lo que ustedes, cuando van al color de la orina. Al color de la orina está dado por la bilis. Obviamente, si está más concentradito es porque hay menos agua, ¿no? Están deshidratados o porque hay más bilis. El color, el urobilinógeno, o el color de la estercobilina de las heces. Y en general de cualquier secreción. Entonces, esta ictericia se va a dar por esta degradación de este grupo M con una producción de 4 miligramos por kilo. O sea, si pesa 100 kilos, vean la cantidad de la degradación de bilirrubinas que se puede dar. Y se va a ir depositando acá en la esclera, en la parte blanca. Se deposita, si es más blanco el paciente tiende a verse más, si es más de tez más oscura se ve menos. Los pacientes morenos de tez oscura no se ve tan bien. Se ve en todas las mucosas, se ve debajo de la lengua. Uno hace una intubación, mete las cuerdas vocales, mete el laringoscopio y ve todas las cuerdas vocales amarillas, totalmente. Impregna todo, tanto así que el paciente, incluso cuando va al baño y orina, impregna la ropa interior, impregna el baño, los tazones del baño, se ven impregnados por esta bilirrubina. Y tiene esta predominancia por estos depósitos a nivel de la elastina, ¿no? Entonces, esta bilirrubina no conjugada o indirecta, va en una medida se va a dar por la producción excesiva por hemólisis. Pacientes que tienen un accidente, un policontuso, un politraumatizado, un accidente de tránsito,
tiene una gran cantidad de hemólisis. Hemólisis, ¿por qué? Por todo el trauma que han tenido. Esto condiciona aumento de la bilirrubina. O sea, un policontuso puede estar ictérico, gracias al gran trauma que ha tenido y destrucción celular que ha tenido, causando hemólisis y aumento de la no conjugada, de la indirecta. Una eritropoiesis ineficaz, cuando no se puede formar bien el glóbulo rojo y se destruye ese M, deja libre, se forma más. Cuando hay una reabsorción de grandes hematomas en el mismo policontuso, que forma grandes hematomas, empieza a reabsorberse. Son todas estas cosas, todo esto es gracias a una producción excesiva de bilirrubina no conjugada. O cuando no hay una buena circulación, el corazón está en insuficiencia, no recibe la sangre adecuadamente de todo el lado derecho y empieza a haber ingurgitación, insuficiencia cardíaca, el corazón crece retrógradamente, crece a las venas yugulares, crece a la vena suprahepática, crece el hígado, da una insuficiencia cardíaca del tipo de derecho que condiciona una disminución del aporte de bilirrubina y condiciona una indirecta, un aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿no? En este hemólisis también tenemos las anemias falciformes, la esferocitosis, talasemias, déficit de piruvato, déficit de glucosa y fosfato. Todos estos son a lo mucho causas de bilirrubina no conjugada o indirecta. Hay causas de bilirrubina no conjugada desde el punto de vista hepático cuando son las de la captación. Dentro de los síndromes más conocidos y más comunes que van a ver en la frecuencia, en la práctica clínica, es el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert se caracteriza porque su enzima de transformación, la glucoronil transferasa, no actúa bien. Esto es tan frecuente que se puede ver de un 10 a un 15% dependiendo la población. Entonces estamos hablando que de 10 personas hay una que tiene esto. Y se caracteriza porque, por ejemplo, en esta columna de 10, uno de ustedes estadísticamente debe tener un Gilbert. Se caracteriza porque tiene un tinte ictérico, más que nada ante el estrés. Estrés, infecciones, ayuno prolongado. Por algún motivo, estos pacientes hacen, o sea, me refiero, esta glucoronil transferasa en esta persona hace que no funcione bien esta enzima, y cuando hay usualmente infecciones o cuando hay un ayuno prolongado se manifiesta. ¿Cómo? Se pone ictérico el paciente, lo ven medio pálido. Son esos pacientes que tú le dices, oye, te veo pálido eventualmente, ¿no? O algún compañero, sí, estás medio pálido. No, yo soy así. Es simplemente una característica genética. No tiene un tratamiento definitivo. Son así. No son más ni son menos. Algunos incluso les confieren esta deficiencia de esta enzima en un grado mínimo y estar con bilirrubinas un poquito más de lo normal y causar esta ictericia pasajera, porque es pasajera en el Gilbert. Les confieren, dicen, cierta protección al hepatocito para alguna de las funciones. Hay hipótesis en las cuales dice que estos síndromes de Gilbert no hacen metástasis hepática de tumores, porque al tener una producción deficiente, su vía biliar, como está entre hepatocito y hepatocito se forma la vía biliar, hay una protección excesiva en esa zona y no reciben fácilmente las metástasis de otros órganos. Y hay hipótesis en las cuales que los Gilbert no se afectan mucho, o sea, les confiere cierta protección ante ciertas enfermedades por este síndrome, ¿no? El Gilbert es lo que más frecuente pueden haber y es muy fino el diagnóstico, muy fino. Son pacientes que tienen ictericia pasajera, usualmente, como no se infectan nunca, son después de ayunos prolongados. Ayunos prolongados, 18, 24 horas, ictérico, y de ahí pasa el Gilbert. Lo otro, lo que no se ve, y la verdad yo lo he visto un par de veces nada más, son la ausencia o la deficiencia total de la enzima, la glucoronil transferasa, ¿no? El Kliger-Naja y el Kliger-Naja en sus dos tipos, en el 1 y el 2. El 1, que es el recién nacido, que no llega al año y medio, no llega.
kernicterus, y sus bilirrubinas llegan 20, 30, totalmente amarillo. Lo normal era 1.2, ¿no? 20, 30 veces el valor. No llegan a sobrevivir. Y los otros, los que no es tan elevado, es menos de 25, que ya se ven adultos, que es medio parcial, que es el Pilger-Najar tipo 2. ...10% de la población de Chile, ¿no? Esa es de las no conjugadas. De las conjugadas, desde el punto de vista hepático, trastornos hereditarios de la excreción. Dugin-Johnson, rotor, que tiene que ver con la excreción y el almacenamiento, o por lesiones hepatocelulares, las enfermedades, las hepatitis virales. Los fármacos, en principal el Panadol, alcohol, y por algunas colestasis interhepáticas, sepsis, embarazo, un postoperatorio, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, sarcoidosis, son menos frecuentes, pero también te confieren cierto grado de bilirrubina de ictericia por una bilirrubina directa conjugada. Es lo menos frecuente. El otro grupo son las poshepáticas, las que se obstruyen. Por algún motivo, la vía biliar, que empieza desde los hepatocitos, sigue la vía biliar, se agrega el cístico, forma el colédoco, supra, retro, intraduodenal, las sus porciones del colédoco, y en algunas de esas partes el colédoco se obstruye. ¿Por qué se puede obstruir? Por una piedra de la vesícula que se pasa a la vía biliar y obstruye, que es lo más frecuente. Puede obstruirse por algún tipo de cáncer. El cáncer puede estar localizado en el colédoco, puede estar localizado en la misma vesícula, puede estar localizado en la cabeza del páncreas o en la vía digestiva, en su segunda porción, en lo que es la ampolla de Barker, en el esfínter de Oddi. Entonces, en cualquiera de esas zonas puede ubicarse una obstrucción desde el punto de vista neopláticos y condicionar lo que es la colestasis extrahepática. Pero lejos, lo más frecuente es una piedra de la vesícula que se pasa. Entonces, la fisiopatología es que ustedes comen algo de grasa, la grasa es detectada a nivel gástrico por las células I, células S, que estimulan a la secretina y a la colecistoquinina. Esta secretina y colecistoquinina le avisan a la vesícula: colecistoquinina, contráete, vesícula, envíame bilis para poder micelar esta grasa que acabas de comer. Se contrae la vesícula, bota la bilis y se efectúa la emulsificación de la grasa, la micelinización de lo que han comido, de las grasas. Y se produce la digestión de las grasas, ¿no? Por algún motivo, embarazos, ingesta rica en grasas, genéticamente su bilis ya no es líquida, es media espesa, es al punto de barro, que forma piedras. Comen grasa, se detecta la célula C, colecistoquinina, envían bilis, se contrae la vesícula y tiene la mala suerte que de una de esas piedritas que está flotando en su bilis, piedritas de bilis, piedritas de colesterol, tapa el conducto de salida del cístico y no puede salir la bilis. Y el estómago sigue pidiendo, el duodeno sigue pidiendo bilis para digerir eso, porque tiene que procesarlo. Sigue secretando más colecistoquinina y la vesícula se sigue contrayendo más fuerte. Esa contracción excesiva, exagerada de la colecistoquinina a expensas de que el estómago está pidiendo bilis, es lo que se denomina como cólico vesicular. Pacientes que comen grasa 15, 20, 30 minutos, un cólico severo. Es simplemente la contracción de la vesícula por vencer la obstrucción mecánica de esa piedra o piedras que tienen en la vía biliar. Lamentablemente, cuando hay esto, cuando esta vesícula ya tiene piedras, el tratamiento es quirúrgico. No existe medicina, no existe litotripsia, no existe sustancia que destruya la piedra. Son piedras tan fuertes como piedras de material mineral, duras, difícilmente de aplastar incluso con la mano, y obstruyen la excreción de bilis. Entonces, si ustedes tienen la mala suerte de que esa piedrita es muy chiquita y la vesícula es muy fuerte, se contrae bien, muy chiquita, a razón de 4 milímetros, 3, 2 milímetros, menos de 4 milímetros, la piedrita se pasa. Y al pasarse, condiciona la otra patología más severa, que es la pancreatitis. Porque se pasa al colédoco
y finalmente se atora en la desembocadura común del colédoco con el hueso y condiciona que las enzimas pancreáticas que se secretan inactivas se empiezan a activar ya que está obstruido por la piedrina que se ha pasado. Eso es una coledocolitiasis y ese es que condiciona una pancreatitis y esa es una emergencia. Una emergencia porque la pancreatitis ya es otra enfermedad, otra destrucción que lo vamos a hablar después. Por eso es que todas las litiasis vesiculares tarde o temprano deben de operarse, porque tarde o temprano, dependiendo de la ingesta, pueden pasarse. Si las piedras no son tan grandes, no son tan chicas, no se pasan, se quedan atoradas, obstruidas en el bacinete vesicular. El bacinete, que es el preámbulo de la salidita hacia el cístico, ahí se quedan atoradas. Pero entonces lo que condiciona es una policistitis localizada, aguda, crónica. Se contrae la vesícula, se contrae y se empieza a inflamar su pared. Como todo músculo que tiene la vesícula tiene un músculo en su pared, de tanto contraerse, la pared de 2 a 3 milímetros, que es lo normal, 4, 5, 6, 7 milímetros de tanta contracción, de tantas pesas que hace la pared vesicular, de tanto estímulo que come, se vuelve gruesa. Uno ingresa a operar esto y encuentra una pared sumamente gruesa, hasta 1 centímetro de grosor, y puede encontrar cientos de piedras, cientos, llegar a 1000 piedras, como si agarraran arena de esa cantidad de piedras. Como también piedras tan grandes como una pelotita de villas, de jazz, formadas de colesterol de bilis. Por eso las litiasis vesiculares deben de operarse por su problema obstructivo e infeccioso local que condiciona. Lo mismo este hígado nodular. El hígado cirrótico siempre es nodular, fibroso y más chiquito, fácilmente sangrante. Sus problemas de hipoalbuminemia, monoedema, hipertensión portal y su colestasis, ¿no? Bien, bueno, ahí terminamos. Gracias.